Muy buenas tardes, yo soy el doctor Irán Castellanos Figueroa y en el presente video educativo que les voy a realizar es un ejemplo de cómo elaborar un interrogatorio, así como su explicación en cuanto a sus reglas de formulación, por los cuales es importante mencionar que debemos saber su concepto, tanto doctrinario como jurídico. El interrogatorio es un examen del perito o testigo con la finalidad de obtener información relevante en torno a los hechos suscitados en una figura típica. La técnica de interrogatorio nos ayuda para acreditar a nuestro testigo y, por otro lado, para el establecimiento de los hechos, materia del juicio y de la secuencia lógica que ha seguido la dinámica del delito, la acreditación de la probable responsabilidad del sujeto acusado y para plantear de manera integral nuestra teoría del caso, por lo que es muy importante establecer que todo interrogatorio debe seguir una planeación. Tenemos que establecer ¿cuál es el orden en el que debemos de presentar nuestros testigos? La gran mayoría de doctrinarios recomiendan que el orden siempre tiene que favorecer a los propósitos de la teoría del caso. De ahí que se recomienda que el testigo clave, es decir, el testigo que nos va a aportar la mayor información al establecimiento de nuestra teoría, sea el testigo con el cual se cierre nuestro orden de presentación de testigos. Sin embargo, también tendremos que considerar algunos factores que pueden influir en la dinámica de cómo se desarrollan los demás. Dentro de la planeación se tiene que considerar el orden de las preguntas. Tendremos que cuestionar respecto a los hechos de los que conoce y sabe el testigo o el perito y desglosarlos de manera lógica y bajo una secuencia particular, tomando en consideración la información que obra en la carpeta. También considerar aquellos elementos que sirven al planteamiento de la teoría del caso, llevando el control del testigo o perito para obtener información eficaz. De esta manera podemos advertir que para el desarrollo del interrogatorio podemos utilizar una gran variedad de preguntas, pero también tendremos que considerar algunas prohibiciones que nos plantea nuestro Código Nacional de Procedimientos. Se pueden utilizar preguntas narrativas, introductorias, de transición, preguntas que nos auxilian a validar o legitimizar a nuestro testigo. Tendremos que considerar algunas reglas básicas que tienen que ver con las técnicas de oratoria, como utilizar términos sencillos, ir de lo general a lo particular, seguir un orden o secuencia lógica siempre en todo momento, procurar evitar la confusión del testigo que está deponiendo a nuestro favor, que no es referente al caso particularmente, para evitar nuestras objeciones. Y también es de suma importancia el tomar en consideración que existen ciertas preguntas que se encuentran prohibidas y evitarlas en todo momento. Preguntas subjetivas, confusas o ambiguas, compuestas, argumentativas. Los testigos nunca se podrán comunicar entre sí, lo que implica mantenerlos en salas separadas durante el desarrollo del interrogatorio, en una sala distinta a la sala de audiencias. Al testigo se le tomarán los datos de identificación y generales, haciéndole además la prevención respecto a conducirse con verdad y haciendo la advertencia de lo que ocurre en caso de incurrir en algún tipo de falsedad en declaración. Es importante que también
tomemos en consideración respecto al inicio del interrogatorio que primero se concede la palabra a la parte que ofreció el medio de prueba. Posteriormente se concederá la palabra a las demás partes, pero en vías de contrainterrogatorio. Una vez que se inicia con el interrogatorio, tendremos también que advertir que en todo momento nuestras preguntas tienen que dirigirse con respeto, reconociendo grados o cargos según la naturaleza, condiciones y circunstancias de nuestro testigo o perito. Tomar en consideración que respecto a las reglas de las preguntas también se nos plantean reglas respecto de las objeciones. ¿Qué es una objeción? Es la posibilidad que tenemos de evitar que se responda a una pregunta o de que la pregunta sea formulada particularmente, porque siempre tendremos que ceñirnos a la materia sobre la cual se ofreció el testimonio. Para esto también es importante tomar en consideración que el interrogatorio se recaba de manera oral y de forma personal, lo que quiere decir que bajo ninguna circunstancia se podrá sustituir la intervención de un testigo con otra persona. No obstante, también es importante aquí incorporar una excepción a esta regla: la lectura para apoyo de memoria, para evidenciar o superar contradicciones o bien aclarar elementos de lo manifestado. Vamos pues a plantear ahora un ejemplo de cómo se tendría que desarrollar un interrogatorio con base a una carpeta de investigación proporcionada para la elaboración del presente video educativo y tomando en consideración la postura del Ministerio Público. Por lo que el interrogatorio que vamos a realizar es al policía Ciro Hernández, quien realizó la detención del sujeto activo, de la víctima y del instrumento del delito. Para interrogar a este testigo, tomaremos como material de referencia o de apoyo el informe policial homologado, el cual se realizó en fecha 22 de marzo del año 2018. ¿Por qué? Porque es el documento en el cual se recabó toda la intervención que realizó el agente policial, por lo que nuestro interrogatorio será respecto a la intervención que tuvo el oficial, el motivo por el cual realizó esa intervención y qué es lo que pudo apreciar en el lugar de la intervención, siendo nuestro objetivo el que se nos proporcione información sobre qué hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, por qué se encuentra aquí el día de hoy. Con esta pregunta, nosotros estamos buscando que el policía nos refiera que tuvo que intervenir frente a la comisión de un hecho delictivo, porque estamos en presencia de una detención en flagrancia. ¿Cuál fue el motivo de esa intervención? Aquí con esta pregunta buscamos del material que tenemos a disposición que nuestro policía nos refiera, nos diga que estaba atendiendo un llamado de C4 respecto a la violencia familiar. Así ya pudimos haber obtenido información respecto al sitio al que se solicitó se presentara y entonces podremos cuestionar cuál fue el domicilio y qué pudo apreciar cuando llegó al domicilio de referencia. Esto nos va a permitir que el policía nos narre de una manera amplia, detallada, todo cuanto ocurrió al momento de llegar al sitio de intervención. ¿Cómo fue que ingresó a ese domicilio? ¿Qué pudo apreciar al momento de arribar a él para entonces solicitarle nos manifieste si pudo apreciar alguna lesión visible en la víctima, si a su consideración se requirió en el momento atención médica de urgencia? No olvidemos que parte de los derechos de la víctima del delito es recibir atención médica y o psicológica.
¿Qué fue lo que la víctima le refirió a la comisión del hecho delictivo? Esto nos va a permitir tener la información de lo que el policía escuchó de viva voz de la víctima. Señor agente, usted nos acaba de referir hace unos instantes que cuando usted llegó al lugar de los hechos, lo que pudo apreciar fue al señor Mario Benjamín con un arma en la mano. ¿Puede usted ahora decirnos qué tipo de arma era? Aquí buscamos que nos señale de forma precisa que se trataba de un cuchillo para acreditar la existencia del instrumento del delito. ¿Puede usted describirla? Buscamos que nos señale las características del arma. Si usted viera esa arma de nueva cuenta, ¿la podría reconocer? Aquí es bien importante identificar que estamos tratando de lograr la incorporación de un elemento material. Podemos a partir de aquí solicitar la autorización al órgano jurisdiccional la incorporación de elemento material con los números marcados en el tratamiento de evidencia, mostrárselo a nuestro policía y cuestionarle. ¿Es esta el arma que usted nos acaba de describir? Buscamos aquí concretar la existencia del instrumento del delito. ¿Qué fue lo que se hizo con el arma? Buscamos que nos refiera elementos en torno a la cadena de custodia. Tenemos que cuestionar elementos en torno a la fijación, a la recolección, al embalaje, a la remisión. Una vez que se concluyó con el aseguramiento del sujeto detenido, el aseguramiento de la víctima y el aseguramiento del objeto. Por lo que podemos decir que interrogar implica cuestionar, preguntar datos o información que nos permitan evidenciar los tres elementos en torno a nuestra teoría del caso. Los elementos fácticos, los elementos probatorios y el elemento jurídico normativo. Sobre todo, aquí estamos trabajando con elementos policiales. Estas preguntas nos van a permitir a nosotros el desglose de cómo se hizo el procedimiento, tratando de evidenciar el apego y respeto a los derechos humanos.